Día interesante en la Tirreno Adriático y en la París-Niza. Vientos, abanicos, emboscada donde cayeron los del UAE. Se mostraron los latinoamericanos. Victoria heroica para la fuga, es decir, de todo un poquito. Vamos a rodarlo. Bienvenidos. Comencemos con la Tirreno Adriático, donde teníamos una etapa de 205 kilómetros en terreno quebrado y con una subida interesante de 4.4 kilómetros cerca a meta al 6.1%, donde todos creíamos se iba a definir la competencia. ¿Qué fue lo más interesante de esta Tirreno Adriático? Bueno, que a los 25 kilómetros de haber comenzado la etapa ya se consolidó la fuga con 7 corredores. Y es importante este dato porque allí estuvo el gran protagonista de la jornada. Ellos fueron avanzando en su diferencia, el pelotón no se inquietó, les dieron alguna ventaja, tanto así que llegaron a tener cuando faltaban 100 kilómetros más de 6 minutos. Se mantuvieron en la mayoría del tiempo los 7, pero ya a 54 de meta uno de ellos desistió y teníamos 6 hombres en punta. Así continúa la carrera hasta que todo vendría a moverse bastante y a definirse en el último ascenso. No terminaba ahí la etapa ya como vimos el perfil, pero sí en esta subida de 4.4 kilómetros hubo bastantes movimientos. 2 de ellos fueron uno del colombiano del IF Esteban Chávez, que se lanzó en solitario. Hace rato no veíamos a Chávez intentándolo, faltaban 11 kilómetros para la llegada, ya se encontraban en pleno ascenso. No se le había dado captura a todos los integrantes de la fuga. Chávez lo intentó, estuvo durante unos metros sacando alguna diferencia, pero el lote no le permitió irse. Después fue Nairo el que lo intentó, faltando 10 kilómetros para la llegada. Pasó exactamente lo mismo, lo intentaron, pero no les permitieron irse. ¿Por qué? Porque el UAE intentó recortar la diferencia para tratar de ganar la etapa y allí el mexicano del Toro hizo un trabajo impresionante para que luego Juan Ayuso lanzara un ataque al que respondieron Pidcock y respondió también el líder Filippo Ganna, que sufrió en algunos momentos en esa ascensión, pero tuvo la suficiente fuerza para resistir. Después de este ataque del UAE, en el descenso y en lo que restaba de terreno ya no parecía que si se ponían de acuerdo le iban a dar caza a Divernes, pero no hubo ese entendimiento del todo y esto favoreció al noruego, que se impuso en una victoria heroica porque prácticamente estuvo toda la etapa en fuga. El que quedó aburrido ahí, porque fue el que ganó el embalaje del grupo, fue Mathieu van der Poel, que logró la segunda posición. Siguió a Mathieu van der Poel Roger Adrià, Ciccone, Aramburu, Pidcock, Gregory, Johansen, Bilbao, como ustedes están viendo ahí, Velasco para completar el top 10 de la etapa. En ese mismo grupo, que llegó a 7 segundos del vencedor, también entraron Einer Rubio, Richard Carapaz, Isaac del Toro y Nairo Quintana. La clasificación general, ¿cómo quedó? Vamos a ver. La Filippo Ganna mantiene su camiseta de líder y aventaja por 22 segundos a Juan Ayuso. 29 a Tiberi, G a 34, Cattaneo a 36, Bauquelan a 41, Laurent Desplat a 45, Román Gregory a 48, David de la Cruz a 54 y Pello Bilbao es décimo a 54. Es decir, todo está por jugarse, todas estas diferencias están muy pero muy cercanas y cualquier cosa puede pasar mañana. ¿Cómo están los nuestros? Carapaz 19 a 1.09, Einer Rubio 25 a 1.16, Nairos 32 a 1.43, Del Toro 36 a 2.09, Brandon Rivera aparece en la posición 48 a 3.53, Orluis Aular 49 a 4.12 y Esteban Chávez 51 a 4.53. La etapa de mañana y la que puede definir absolutamente todo se presenta de la siguiente manera: 163 kilómetros con una llegada final interesante, 7.7 kilómetros al 7.8%, que tiene rampas hasta del 12%. Y como quedaron las cosas con esas diferencias tan escasas en la clasificación general, cualquier cosa puede suceder. Pasemos ahora a la sexta etapa de la París-Niza, una fracción llana de 209.8 kilómetros que tenía 3 premios de tercera categoría, es decir, nada de dificultades montañosas y que parecía iba a ser más tranquila. Nuevamente, aunque en un comienzo parecía que el clima mejoraba, después la lluvia fue nuevamente protagonista.
La noticia con la que se comenzaba hoy es que Jonas Vingegaard no tomaba la partida. El golpe de ayer definitivamente dejó muy maltrecho al danés. No se habla de fracturas ni cosas así, pero su equipo decidió retirarlo. Y lo más interesante vino faltando 59 kilómetros para la llegada, porque el Visma y el Ineos le armaron la emboscada al UAE. Los cogieron desprevenidos, vinieron los vientos, los abanicos y se rompió el grupo. En ese grupo de adelante quedaron 17 corredores, 6 del Visma, entre ellos el líder Jorgensen, 6 del Ineos, es decir, el golpe al UAE fue terrible. Y desde allí, al darse cuenta que no tenían a los UAE en el grupo, pues decidieron ponerse a trabajar en conjunto y fueron aumentando y aumentando la diferencia hasta tenerla en minuto y medio, más o menos, cuando restaban 31 kilómetros. No les pudieron llegar en ningún momento porque adelante siempre hubo acuerdo y entre ellos disputaron la etapa. Allí pues se encontraba en el grupo Mads Pedersen, uno de los embaladores más renombrados, y obviamente les ganó la etapa. Los grandes perjudicados, Almeida y Lenny Martínez. Ya vamos a ver cómo quedaron las diferencias. En la etapa, Pedersen se impuso a Tarlin, tercero fue Watson, Single, Sobrero, Sheffield, Skelmous, Jorgensen, el líder, Chapman y Aresman para completar los primeros 10. El grupo de Almeida llegó a 1.54. Ahí también venía el colombiano Harold Tejada, que perdió tiempo, pero no perdió la posición. Esa fue la renta que lograron sacarle en la emboscada los Visma y los Ineos a los hombres del UAE. Vamos a ver cómo quedó la clasificación general. Jorgensen mantiene su camiseta de líder. Lipowitz es ahora segundo a 40 segundos. Skelmous a 59. Aresman a 1.20. Almeida a 2.40. Tobias Foss a 2.47, Sheffield a 2.54, McNulty a 3.05, Champosan a 3.22 y Harold Tejada, el colombiano de la Astana, a 3.24. La etapa de mañana tuvo que ser recortada por las malas condiciones del clima. Estaba de esta manera en un principio y la dejaron así, es decir, le recortaron 38 kilómetros. Igual sigue siendo bastante fuerte porque va a tener los premios de montaña de segunda categoría bastante importantes y el ascenso final a Aurón es de primera categoría, 7.3 kilómetros al 7%. Con esas clasificaciones que todavía están ajustadas, cualquier cosa puede suceder como en la Tirreno Adriático. Claro que aquí están un poquito más separados. Vamos a ver qué sucede. Las dos carreras están muy interesantes. Recuerden que lo más lindo del fútbol es el ciclismo. Nos vemos en el próximo video. Chao.